¿Cómo están? Soy el pastor Jorge de Casanova y hoy quiero contarles algo que me ocurrió hace muchos años. Todos tenemos nuestras inseguridades, todos. Sin embargo, yo creo que tenemos que superarnos con la ayuda de Dios, superar esas inseguridades que muchas veces nos han acompañado desde niños. No nos define la opinión de nuestros padres, no nos define la opinión de nuestros compañeros en la escuela o en la universidad o los compañeros de trabajo. Eso no nos define, aunque para muchos esto no es cierto. Se sienten definidos por la opinión que los demás tengan de ellos. Y son incapaces de poder superar esta situación. Y entonces viven toda su vida pensando de que son personas sin dones, sin talentos, o con talentos o dones muy limitados. Y yo hasta cierto punto pensaba así. Y no solamente en cuanto a los dones y talentos, sino en cuanto a una timidez que me acompañó por muchos años. Yo recuerdo estaba dictando hace años una clase de física en el último año de high school a un estudiante. Y ya era un estudiante que yo había tenido por lo menos un año. Resulta de que la mamá me dice, profesor, ¿podría usted tener la clase con mi hijo en su habitación? Yo le dije sí, no tengo ningún problema. Y me dice, porque hoy día es cumpleaños de mi hijo y está viniendo la familia a saludarlo y vamos a tener una pequeña cena y nos gustaría mucho que usted nos acompañara. Yo con mi timidez encima dicté la clase, que eran 2 horas de clase, dicté la clase, pero mi mente no estaba en las Dinas, ni en los Newton, ni en los Sergios, estaba en cómo voy a enfrentar a estas personas que yo no conozco. A la única persona que yo conocía, a las únicas, era a mi estudiante, a su mamá, a su papá y a nadie más. Bueno, bajé, pero mientras bajaba la escalera pensaba, ¿y ahora cómo voy a enfrentar a estas personas? Y oré, y Dios puso en mi corazón, sé tú mismo, sé tú mismo. A mí muchas personas me han dicho de que pensaban que yo era más serio de lo que en realidad soy. Y que ya cuando me han conocido se han percatado de que no soy serio, ¿no? No soy serio. Pero esa es la impresión que siempre he dado. Sin proponérmelo, ¿no? No es que yo con el ceño fruncido he saludado y no, solamente que mi timidez no me permitía pues ser expansivo, ¿no? Sobre todo con personas que yo no conocía, ¿no? O que recién estaba conociendo. Bueno, bajé y sentí, ¿no? Sentí eso, ¿no? De ser yo mismo, pero no el yo mismo timorato, tímido, sino quien yo realmente era. Entonces tenía la disyuntiva de decir, ok, o voy y paso un rato con timidez y sin disfrutar el ambiente, ni el ambiente ni la comida, o en su defecto, pues soy yo mismo.
como si conociera a estas personas de hace mucho tiempo. Huelga decir que opté por la segunda alternativa. Y bajé, me presentaron, yo muy contento, y comencé a bromear y comencé a hacer el alma de la fiesta, ¿no? Algo completamente fuera de mi plan inicial, ¿no? Y entonces todo el mundo se reía, todo el mundo, y yo le hablaba de la física y le hablaba de los nuevos adelantos y era gente preparada, no era gente neófita ni nada por el estilo. Y entonces, bueno, me despedí, le dije, perdóneme, pero tengo otra clase. Efectivamente, tenía otra clase. Y entonces, bueno, salí contento, salí feliz por lo que Dios había hecho en mi vida al darme esa oportunidad de ser yo mismo. Bueno, a la siguiente clase que me tocaba con este estudiante, la mamá me dice, todos quedaron encantados con usted. Qué sentido de humor tan fino, qué esto, qué... Mire, usted ya tiene más de un año con mi hijo y yo nunca había disfrutado de esa personalidad suya. Y yo le dije, es que yo no venía a hacer chistes, yo venía a enseñarle a su hijo, ¿no? Entonces sí, pero se quedaron encantados con usted. Se quedaron, qué buena persona y esto y lo otro, ¿no? Y yo sentí una reafirmación, ¿no? Que no había sido yo. Yo no me tiré el mérito encima, ¿no? Sino dije, Señor, gracias. Gracias porque no solamente me permitiste no pasar un momento desagradable, sino me permitiste pasar un tiempo muy bonito y, y ellos sabían que yo era pastor. Y darles a notar que el ser pastor no me convertía en un asceta, no me convertía en una persona desagradable, sino todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Bueno, he tenido experiencias en mi vida en las cuales yo pensé que no podía. Yo pensé que no podía. El inglés es mi segunda lengua. Y entonces, si bien es cierto, puedo hablar, me puedo comunicar y todo lo demás, pero es mi segunda lengua. Y resulta de que entré a trabajar en una organización en Washington, D.C., la capital, y mi trabajo era para ser consejero para los alcohólicos y drogadictos. Mayormente eran afroamericanos, pero también había algunos blancos ahí, ¿no? Y bueno, comencé a desempeñarme todo bien, cuando de repente a todo el personal nos llamó el director y nos dijo que había un programa que él quería que nosotros, de computadora, ¿no? Que quería que todos los directores pudiéramos aprender. Yo he pescado la computación así con las uñas al final, ¿no? Por cuestiones de mi edad. No era una cosa pues fácil de aprender. Bueno, resulta de que comencé, vino el instructor, nos enseñó, aprendí los rudimentos y pude hacerlo y trabajé con ese programa. Lo triste es que cuando ya yo dominaba el programa, el director decía, hay un programa mejor que van ustedes a ser entrenados, ¿no? Y yo decía, bueno, ahora que ya dominaba este, me lo cambian por otro. Pero así tuve oportunidad de aprender muchas cosas, muchas cosas. Más cosas de las que yo me imaginaba. Y lo último que quiero decirles es que un curso con un doctor, éramos solamente 5 estudiantes y los 5 directores. Y resulta de que era sobre plan estratégico. Plan estratégico. Y yo pues todavía mi inglés estaba medio crudón. Así que yo estaba así tratando de no perder detalle, ¿no? Y resulta que
el maestro, el doctor, agarró y dijo, muy bien, les voy a dejar esta tarea. Y nos dejó la tarea. Y me equivoqué, porque yo pensé que quería un plan estratégico completo. Y lo que él quería era solamente el esbozo, ¿no es cierto? Solamente los puntos y nada más que los puntos. Y yo entendí que él quería todo. Esa semana me estuve chequeando en la computadora, en el internet, y el viernes, que era la clase, comenzó a pedir los papeles y yo tenía pues como 5 hojas, ¿no? Bueno, el primero, ¿ah? Está bien, se lo daba. El segundo, yo era el tercero. Y lo veo. Jorge, tú has hecho todo el plan estratégico. Tú no necesitas esta clase. Con todo lo que me has puesto acá, tú no necesitas esta clase. Te puedes retirar. Y para mí fue la gloria, ¿no? Porque me equivoqué y no me equivoqué, ¿no? O sea, me equivoqué porque no era lo que el profesor había pedido, era mucho más de lo que el profesor había pedido. Pero me di cuenta que yo podía hacerlo. Y me convertí en uno de los pocos que llegué a dominar el plan estratégico que apliqué en el ministerio y he aplicado en varias iglesias que me han llamado como consultor. Entonces ese conocimiento no solamente quedó en Washington, D.C., en Central Union Mission, sino que es un conocimiento que yo tengo y que aplico a las iglesias que anhelan crecer, ¿no? ¿A qué quiero llegar? No quiero aburrirlos más. Quiero llegar al punto que yo no soy una persona especial. No soy una persona especial. Yo creo que todos los cristianos tenemos dones y talentos increíbles, increíbles, que están en un estadio embrionario, si lo queremos decir así, pero que Dios quiere que fructifique. Atrevámonos a hacer cosas que nunca hemos hecho. El domingo pasado estuvimos en Virginia con mi esposa y el pastor, él nunca se cansa de decir, la hermana Nora me dijo, me sugirió para que me hiciera cargo de los jóvenes. Yo dudé, pero lo hice. Y ahora es el pastor de una congregación en Virginia. Atrevámonos a hacer cosas y vamos a ver el respaldo de Dios y vamos a descubrir algo increíble, que tenemos más dones y más talentos de los que jamás nos hubiéramos imaginado. Que Dios les bendiga muchísimo y esta semana que sea una semana muy, muy buena para usted y para su familia. Muchas gracias.